Hola, buenas tardes, queridos hermanos, familia de la fe, familia de la gracia. Esperamos que ustedes estén todos bien allí. Y una vez más nos encontramos entonces aquí por el canal YouTube, en esta plataforma maravillosa, para traer un mensaje nuevo que es una reflexión. Y vamos a comenzar rápidamente porque tenemos poco tiempo. Vamos a comenzar entonces y siempre le colocamos un título al mensaje. Le colocamos entonces para que usted lo anote allí, tome nota con todos los versículos que que no son muchos. Le colocamos el título de este mensaje así: el arca de la alianza mosaica no representa al nuevo pacto. Ese es el mensaje, el título del mensaje. El arca de la alianza mosaica no representa el nuevo pacto. Entonces vamos a comenzar, como decíamos, rápidamente. Usted ya me conoce, yo soy la hermana Elena, estamos aquí en Viña del Mar, Chile, y estamos para traer este mensaje que hace parte también de la escatología consumada. Entonces vamos a ver aquí, estamos primeramente en el libro de Jeremías, el versículo 3 y el versículo 16, y dice así: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Mire qué palabra maravillosa, que así dijo mi profesor, qué maravilla, qué maravillosa palabra para una reflexión. Usted sabe que tengo un profesor que es brasilero, y gracias a Dios que Dios nos puso en su canal, Dios permitió que llegásemos así, porque fue obra de Dios nomás, porque no lo conozco todavía, este profesor. Esperamos que un día lo podamos traer o que él pueda venir acá a Chile para compartir algunos mensajes. Así que aquí estamos entonces en esta reflexión, como él dice, una reflexión maravillosa que está también dentro de la escatología ya realizada. Entonces vemos aquí de que el profeta Jeremías hace parte del Antiguo Pacto, ¿cierto? Hace parte del Antiguo Testamento, que es más conocido en Chile como el Antiguo Testamento que como el Antiguo Pacto, que en el fondo significa lo mismo. Y al leer el contexto de este capítulo de Jeremías, se entiende que el arca de la alianza mosaica no sería más válida porque Jerusalén fue destruida, la ciudad, el templo, todo fue destruido porque hubo un cambio de pacto. Y con ella entonces cae el templo, al caer el templo cae entonces el arca, no sería más recordada en su significado. Por eso que el profeta Jeremías entonces, él entrega esta palabra de Dios, lógicamente, porque era profeta de Dios, como todos los otros grandes profetas, y decía que en aquel tiempo no se dirá más arca del pacto de Jehová, no necesitarían más recordarla, dice, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos. Y también dice, ni se hará otra. ¿Ve? Entonces también en Juan 4, que también lo tenemos marcado acá, en Juan 4, del 20 al 24, dice también algo semejante. El Señor Jesús, en este nuevo pacto, ya aquí hablando con la mujer samaritana, Él explica realmente algo sorprendente, que es lo mismo que el profeta Jeremías trajo como profecía.
pero él está prediciendo el tiempo de cuándo esto sucedería y cuál sería el resultado de ese acontecimiento para un tiempo futuro y un tiempo próximo, muy próximo, que como conocemos eso entonces fue realizado en el año 70, el cambio de pacto, donde no se necesitaría más el arca, ¿cierto? Pero estamos viendo acá entonces en el libro de Juan, en el capítulo 4, y dice lo siguiente: nuestros padres adoraron en este monte, Jesús hablando con la samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y en el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces aquí vimos que el Señor está confirmando lo que el profeta Jeremías dice en el antiguo pacto. Y allí entonces el Señor le anuncia a la mujer samaritana que llegaría el tiempo en que no se necesitaría más la peregrinación a los judíos a Jerusalén para adorar a Dios. Y ni ellos, los samaritanos, necesitarían adorar a Dios en el monte. Porque aquí entonces entendemos que dice que Dios es espíritu. En ese tiempo entonces la peregrinación era para ir a Jerusalén y los samaritanos, los gentiles, irían entonces al monte. Porque en ese monte también estuvo el templo, hubo un templo allí, ya no existía más, pero ellos iban allí al monte. Y los gentiles no se les permitía entrar en el templo de los judíos. Por eso ellos iban entonces al monte, ¿ya? Porque ellos seguían toda la ley conforme estaba en el tiempo de Abraham. Desde el tiempo de Abraham, ellos seguían entonces en esos rudimentos. Como decía yo, entonces, este monte se llamó Gerizim, el monte Gerizim. Ellos no tendrían que ir más a adorar al monte Gerizim, ¿cierto? Porque ellos eran entonces los gentiles. Y en la profecía, el profeta Jeremías previno que los hombres no recordarían ni siquiera el arca del pacto, ni que hubiera existido el pacto, el arca en este nuevo pacto. Ya no se necesita más. ¿Por qué? Porque en el tiempo presente, en este tiempo que Jesús habla con la samaritana, el templo existía. Pero sabemos que el templo cayó en el año 70, entonces al caer el templo también cae el arca, cae la ley, cae el arca. No se necesita más el arca. Porque el arca de la alianza representaba el pacto mosaico. Esa arca representaba el Antiguo Testamento, en donde dentro de ella estaban entonces las dos tablas de la ley, donde estaban escritas la ley. En esas dos tablas estaban dentro de aquella arca. Y estaban entonces allí escritos los mandamientos que se le fueron entregados a Moisés. Usted conoce bien la historia y sabe que entonces dentro de esa arca estaban las tablas de la ley. Esta arca fue construida en madera de acacia. ¿Dónde usted encuentra eso? Usted lo encuentra en el libro de Éxodo 37 y también en el libro de Éxodo capítulo 25, del 10 al 40, los versículos del 10 al 40. Esto entonces fue como un cofre que ella medía 1,15 m de ancho o de largo,
1,15 m de largo por 69 de ancho. Esa era la medida que tenía este cofre, esta arca. Y sobre su tapa, entonces habían 2 querubines allí, como 2 guardianes que guardaban entonces las tablas de la ley, porque lo importante no era tanto el arca, lo importante eran las tablas de la ley que estaban dentro del arca. Y volviendo a lo dicho por el profeta Jeremías, que el Señor Jesús, que Jeremías le dijo lo mismo que el Señor Jesús, le habla entonces a la samaritana, le habla en el capítulo 4 del libro de Juan, donde recién leímos, ¿cierto? Y aquí quiero desglosar un poquito, dice, nuestros padres adoraron en este monte. La samaritana le habla a Jesús. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque en ese tiempo todavía entonces se hacían las peregrinaciones al templo. Y entonces Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene. Entonces ya está profetizando el tiempo que ya venía, muy próximo. Dice, cuando ni en este monte y ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces vemos que la adoración en ese tiempo estaba ordenada de esa manera. Pero desde que entra el nuevo pacto, en el año 70, cuando entra el nuevo pacto, entra el Evangelio de la Gracia, no necesitamos más, porque cuando cayó el templo, también cayó el arca con esa dispensación. Entonces, al entrar en la nueva dispensación, nosotros somos el templo. Y por eso que dice que nosotros llegará el tiempo, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí dice así, más la hora viene en el 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. En espíritu y en verdad. Porque aquí dice espíritu con minúsculo, el espíritu del hombre. De allí sale la adoración. Usted no necesita ir hoy en día a un templo para adorar a Dios. Usted no necesita prácticamente que usted puede adorar a Dios. Y adoración no es solamente levantar las manos, inclinarse para el cielo. No es usted cantar, no se trata de eso. La adoración a Dios es su vida delante del Señor. Se adora a Dios cuando usted tiene una dificultad, usted adora a Dios porque sabe que Él le va a dar victoria. Cuando usted tiene problema con un hijo, usted tiene que adorar igual a Dios y con certeza es su hijo. La adoración no es solamente cantar, hermano, o alabar y como decía yo, inclinarse o arrodillarse o ir a un determinado lugar o ir a un monte o alejarse de una ciudad para ir a adorar a Dios. Usted adora con su vida. ¿Sabe? La adoración a Dios no es solamente cantar. Entonces aquí dice, y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, en este momento que usted sabe que vivimos un tiempo difícil, que estamos cada uno en sus casas, ¿cómo es que queda este pueblo que iba a adorar a un determinado templo? Porque no se les enseñó que tenía que orar en su casa o en cualquier lugar y que la adoración es la vida diaria suya. Todo lo que usted hace es adoración a Dios. Todo lo que usted hace deviene adoración a Dios. Entonces, cuando usted es un hijo que ya vive en el Espíritu con Dios, todas sus acciones buenas adoran a Dios. ¿Me entiende lo que quiero explicar? No necesitamos más ni del templo y no necesitamos más del arca. ¿Por qué? Porque estamos ahora viviendo el tiempo de la gracia y no el tiempo de la ley. Todos los mensajes que hemos estado trayendo
ellos son de escatología consumada, entonces ellos están explicando todos estos textos que hemos leído. Nosotros los leíamos como en el tiempo presente hacia el futuro, en el año 2021 y hasta pocos años atrás. Todos entendíamos, yo principalmente, que la Biblia hablaba en un tiempo futuro. Y acontece de que el antiguo pacto nosotros lo veíamos, claro, como el pasado. Pero hoy en día entendemos a través de la escatología consumada, a través también del preterismo, muchas cosas, y entendimos entonces que el tiempo de Jesús, cuando viene a la tierra, la manifestación de carne, y entonces Él está pasa por la crucificación, resucita, y hasta el año 70 hubo un tiempo de transición, ¿cierto? Todo ese tiempo también era un tiempo que hablaba de un futuro. Hablaba de un futuro que vendría. Entonces, pero desde que cae el templo, desde que sale la ley en el año 70, después de Cristo, de allí en adelante, todo es pasado. Yo creo que usted consigue entender esto. Todo es pasado ahora para nosotros. Que Dios habla, sí, Dios hizo esta palabra porque Él habla, le puede hablar proféticamente a usted también, a través de un mensaje de aquí, que se pueda usted mismo leer, le puede hablar, pero toda la Biblia ya hace parte del pasado. Porque en el año 70, usted debe entender de que se pasaron hasta el año, ese era el primer siglo, hasta llegar al tiempo de actual, de que estamos en el mes de junio del 2021, ya se pasaron 20 siglos. Y todo eso ya sucedió. Entonces, el Apocalipsis también hace parte del pasado. Porque el Apocalipsis justamente es la revelación que Jesús le entrega entonces al apóstol Juan de las cosas que sucederían en aquel siglo y pronto. Y sucedieron. Sucedieron todas. Entonces, para nosotros, el libro de Apocalipsis también es pasado. Hubo un periodo donde el Señor Jesús estaba en carne, ¿ya? Hasta el año 70, que de allí cuando Él nace hasta el año 70 hubo un periodo de una generación que se vino entonces hablando sobre que sería un futuro, y era un futuro próximo. Pero cuando esto sucede, que fue en el año 70, para nosotros todo ahora es pasado. Muy bien, entonces tenemos también acá un versículo, volviendo a los dichos del profeta Jeremías y del Señor Jesús. La samaritana, cuando le pregunta también al Señor, ella todavía estaba en el tiempo de que para ella esto era futuro. Pero para nosotros al leerlo hoy, todo esto ya es pasado. Así que hemos encontrado algunas referencias en esto, pero en este momento estamos tratando de colocar lo más simple posible. Entonces decía yo de que el arca de la alianza en este pacto no tiene ningún significado representativo para nosotros. Las dos tablas allí vemos que eran también, que estaban dentro de este cofre, que fue hecho de madera de acacia y fue hecho revestido por dentro y por fuera de oro, era de oro. Y nadie sabe dónde está esta arca, nadie la ha encontrado hasta ahora. Bueno, entonces, si ya salió la ley mosaica, nosotros no tenemos nada más a ver ahora con la ley mosaica. Esa arca también para nosotros no representa nada. En el momento, para ellos representaba, pero ahora, en el nuevo pacto, el arca con sus dos tablas y con los mandamientos ya no representa nada, porque
tuvo su fin. La ley mosaica tuvo su fin en el año 70 después de Cristo. Allí fue el cambio de pacto del antiguo pacto al nuevo pacto. Y Cristo vino para culminar entonces la ley, cumplió todos los mandamientos, pagó con su sangre en la cruz del Calvario, muere y resucita. ¿Ya? Entonces comienza una nueva alianza. Vamos a ver, aquí tenemos un versículo también en Romanos 10, versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, el fin de la ley es Cristo. Él pagó con su sangre esta nueva alianza en donde nosotros vivimos. Romanos 10, 4. Y entonces dice, cuando él dice acá, porque el fin de la ley es Cristo, no significa que diga la continuación de la ley, dice el fin. Y cuando dice fin, entonces no es continuación, terminó la ley, el fin terminó. Y con eso terminaron también todos los sacrificios, terminaron entonces todas las ceremonias, todas las fiestas judías, todo eso terminó. Sí, ellos lo practican porque todavía viven religión, pero nosotros con el nuevo pacto no tenemos por qué vivir más el tiempo de la ley, una que no somos judíos, somos gentiles, y la ley vino para judíos y para gentiles, entonces quien la tomó no vive más con la ley o por la ley, con los rudimentos. Nosotros también practicamos eso, practicamos la Santa Cena, el bautismo en aguas, practicamos que pagábamos los diezmos, ¿cierto? Que eran obligatorios, ¿no? Nos enseñaban de esa manera, pero eso también hacía parte de la ley. También iglesias que guardábamos el sábado, que ayunábamos, y todo eso salió. Y entonces vemos que todo eso le explica Jesús a la samaritana, que no habría más tiempo de preocuparse de adorar en el monte ni adorar en el templo, porque la adoración hoy es en el espíritu, cada persona adora a Dios. Y también entonces allí saliendo tiempo de la ley sale el culto levítico, se acabaron todos los rituales. Y entonces también se termina todo el tiempo que se le daba importancia en Jerusalén al arca, el arca del pacto. Y nadie más sabe de esto, pero hay muchas especulaciones. Hay mucha especulación sobre el arca de la alianza por todas partes. Y se viven preocupaciones de que van a encontrar el arca, que la van a construir de nuevo. Y todos quieren saber dónde quedó esta arca. También se habla de un tercer templo que se están construyendo en Jerusalén. Sí, hay una construcción grande en Jerusalén, pero no es del templo. Allí se está construyendo un gran museo, que no es el tercer templo. Y aunque estuviera el tercer templo, y aunque estuviera el arca, la gracia de Dios está ya manifestada. Y esto es eterno. La gracia de Dios es eterna, es el Evangelio de Jesucristo, es eterno. No hay más cambio de pacto, hermano. Entonces, esa arca fue tal vez destruida con la caída del templo, pero como decía yo, hay mucha especulación sobre esto. El arca de la alianza nunca representó ya la dispensación de la nueva alianza. Nunca representará el arca la dispensación del nuevo pacto, ni de la gracia de Dios, ni mucho menos el arca en el medio de Dios y el pueblo de Dios. No, hoy tenemos al Espíritu de Dios. Por eso lo adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Es el tiempo del Espíritu y no el tiempo de la ley. Mire, existen muchas teorías. Yo anduve aquí examinando algunas cosas y encontré algo interesante. Con esto vamos a ir ya terminando. Existen teorías 1000 por todas partes. Por ejemplo, según el libro sagrado para la iglesia de Etiopía,
que el libro entonces se llama El Quebra-Negaste. Según ese libro, el arca fue llevada a la ciudad de Axum y dice que allí estaría guardada. Esto es según el libro sagrado de Etiopía. También según el Talmud, que es uno de los principales libros judaicos, el arca nunca salió de Jerusalén. Y sí, ella fue enterrada bajo Ezrat Nashim, que significa el patio de las mujeres, el atrio de las mujeres. Dice que estaría enterrada allí y que haría parte esta arca allí de ese templo. También nadie sabe de eso. Y existen muchas teorías menores sobre dónde estaría esta arca, dónde estaría escondida. También hay una teoría que dice que estaría escondida en el monte Nebot, y etcétera, etcétera, etcétera. Son solamente especulaciones. Pero como decía yo y como decía mi profesor, aunque encuentren el arca no significaría nada en este pacto que vivimos. En la gracia de Dios no se necesita de la ley porque la ley fue abolida y Cristo entonces pagó el precio con su sangre. Si no, tendríamos que estar anulando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El arca fue referencia para el tiempo del antiguo pacto. Eso es que nos tiene que quedar muy en claro. Fue referencia para el tiempo del antiguo pacto. Aunque aparezca en algún lugar, no anula la profecía del profeta Jeremías, que dice que en ese tiempo no se recordaría más del arca, que sería el tiempo nuestro, y sería el tiempo del año 70, de C adelante, de Cristo adelante. Entonces no se anula la palabra que también lo dijo Jesús a la samaritana. Usted puede ver entonces de que el arca del pacto no es más necesario que usted se preocupe dónde está, dónde quedó, qué sucedió. Tal vez allí en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción del templo, tal vez allí por allí, o se quemó, nadie sabe. Nadie sabe. Si Dios no lo reveló, es porque eso no va a aparecer. Porque así el profeta Jeremías, él habló, y quiero nuevamente repetir este versículo y con esto estaríamos terminando. Dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos. ¿Ve? Una cosa que no hace falta. Ni se hará otra. Entonces, si Dios la escondió, está escondida y punto final. Así damos también por terminado este mensaje, dándole siempre gracias a usted. Como decía el título del Arca de la Alianza, no representa al nuevo pacto. Ese es el título. Le pedimos entonces que usted se suscriba. No olvide de compartir estos mensajes en las redes sociales con sus amigos, con sus amistades, con sus familiares. Y accione también entonces la campanita para que usted pueda recibir nuestras notificaciones. Le damos muchas gracias a Dios en primer lugar y muchas gracias entonces también a usted que está allí disponiendo un poco de tiempo para podernos escuchar y escuchar un pequeño mensaje, una pequeña reflexión. Gracias y paz.